5 cosas que jamás debes de usar durante el calor. Hola, me llamo Daniela, gracias por estar nuevamente aquí y hoy hablaremos sobre esas prendas que definitivamente jamás debes de utilizar en el verano o cuando hace mucho calor, dependiendo de dónde me estés viendo. Gracias chicas por suscribirse a mi canal y obviamente muchas gracias por su like anticipado, para mí es súper importante porque sé que les gusta este tipo de videos y por verme jueves y domingos y activar sus notificaciones para que sepan cuando subo videos. Así que vamos a comenzar. La primer prenda que no debes de utilizar en temporada de calor son jeans demasiado gruesos. ¿Algún día te has dado cuenta que el denim a veces es más grueso, a veces es más delgado? Inclusive lo notarás por el peso de tus jeans o de tus vaqueros. ¿Te has dado cuenta de esto? Pónmelo aquí abajo porque esto es impresionante. Yo que vengo del mundo de las telas, les puedo compartir que existen muchos pesos de las mezclillas. Esto tiene que ver con obviamente el algodón, el calibre del hilo que estás utilizando y también un poquito con la temporada. A más hilos, a más grosor, digamos, del hilo, es mucho más cara la prenda porque se está utilizando más cantidad de algodón. Así que pantalones demasiado gruesos, demasiado pesados, o que los sientan incómodos porque están verdaderamente pesados. No es que sea un pantalón o unos vaqueros o un denim que no sea para ti, simplemente que te van a dar mucho calor. Aunque el algodón sea una fibra natural y transpirable, muchas veces el exceso nos va a hacer sufrir un poco de calor y la incomodidad de traer algo pesado durante la época del calor. ¿Qué tienes que encontrar? Pues hoy en día puedes encontrar capris, puedes encontrar los novedosos capris a la rodilla que se están utilizando, unas bermudas de mezclilla o simplemente si te quieres ir por faldas de mezclilla también está perfecto. Si quieres irte también por unos jeans blancos también es una gran idea porque los jeans blancos no van a atraer mucho el calor. Y otra de las cosas es que hoy en día podemos encontrarlos tanto en una mezclilla ligera como en una mezclilla pesada. Vete por la ligera. Seguramente has pensado, si tienes uno de evento o alguna fiesta, en ponerte un vestido muy pegado o demasiado pegado. Bueno, también durante épocas de calor es un no definitivo. ¿Por qué? Porque las telas que normalmente van muy pegadas al cuerpo tienen tela sintética. Aparte de que el estar rozando tu piel todo el tiempo hace que sudas. ¿Qué sucede? En algún momento dado, esas marcas de sudor se van a ver, se te va a ver el sudor y vas a empezar a marcarte de gotas y manchar tu propio vestido. Obviamente, ¿qué sería lo mejor? Pues vestidos que no sean tan pegados, que dejen transpirar el aire, fibras naturales como algodones, linos, textiles como voales, que son algodones extra ligeros y un poquito como transparentes. Pero esto creo que lo puedes siempre solucionar con un buen fondo. Y al final de este video te voy a dejar el video que tienes que ver para saber qué llevar abajo de cada vestido o de cada prenda que se puede transparentar. Pero no te me vayas, esto lo vemos al final. En sí, los vestidos ligeros que no son tan pegados van a dejar transpirar, van a dejar pasar el aire y te vas a sentir mucho más fresca y no te vas a estar todo el tiempo como que acomodando el vestido pegado. La tercera cosa que debes de evitar a toda costa son los brasier, sostenes o bras que tienen varilla. ¿Por qué? Porque la varilla con el calor empieza a rozar y aparte de rozarte, lastimarte, también va a hacer que sudes más y vas a empezar a tener los famosos círculos en la parte de abajo del busto. Nada agradable y esto no importa si tienes algodón o tienes una tela transpirable, simplemente aparte de que te vas a rozar, van a causar que sudes más. Así que chicas, hoy en día también, recordándoles ese gran video que les voy a dejar al final, hay muchos sostenes que no tienen varilla y que la parte del brasier está hecho de un textil inteligente al que le ponen una especie pues como de un gel blanco, de un plástico blanco, se adhiere al cuerpo y le da el soporte necesario para aguantar sin tener que usar varilla. La varilla yo sé que muchas veces es necesaria y para muchas personas
cuando tienen mucho busto o cuando, por ejemplo, el busto no está en su lugar. Sin embargo, ya la tecnología ha avanzado, chicas, y hay muchos brasiers o sostenes que ya tienen un sistema donde te levantan el busto, donde se acopla la cantidad de busto y el peso de busto que se tenga en un lugar adecuado sin necesidad de las varillas. Se trata de la construcción del brasier, del ancho de los tirantes, de cómo está hecho y cosido el brasier. Así que búsquense algo adecuado para el verano, porque la ropa de verano pues sí tiene que ser con estos calorones totalmente diferente. Obviamente, chicas, tenemos que dejar fuera todos esos tejidos pesados. Yo sé, esto es lógico, pero también he visto ciertas prendas que, aunque sean lógicas, las veo muchas veces en la calle. Tejidos pesados como faldas tejidas, de repente alguna blusa tejida, aunque sea de manga corta, el tejido tiene un hilo bastante grueso y se ve totalmente caluroso. En sí, los tejidos los podemos encontrar en variante hilo para la temporada o en hilo pesado, grueso y caluroso, como si viéramos un suéter de cashmere, ¿no? Podemos ver blusas de hilaza, depende del clima en el que estés, pero sí esos textiles o esos tejidos con hilos demasiado calurosos pues se ven mal, aparte de te hacen sentir mal y promueven mucho que estés sudando. Siempre les digo que una mala prenda promueve el que sudemos una mancha, y una mancha el mal vestir. ¿Por qué? Porque no se ve bonito dentro de un outfit del día una mancha de sudor. ¿O ustedes qué opinan, chicas? Así que mucho cuidado con los textiles que vayamos a escoger y con lo que tengamos a la mano durante el calor. Dejemos atrás los zapatos pesados como botines, botas vaqueras, loafers, todos estos zapatos que de repente resulta ser un poco chunky o que tienen estas suelas que tanto usamos chunky. ¿Por qué? Porque se ven pesados. Creo que es temporada de utilizar sandalias, de utilizar inclusive tenis ligeros, tenis en textiles veraniegos. No sé si se han dado cuenta o se dieron cuenta el año pasado que les enseñé, por ejemplo, unos tenis que eran de H&M que estaban hechos de un textil veraniego. Hay tenis para el verano, inclusive unos tenis normales que no sean oscuros, van perfectamente bien, pero en sí ahorita es temporada de utilizar algo ligero, que no se vea pesado el outfit, porque si estamos tratando de vestir ligero, estamos tratando de hacer también un outfit armonioso poniendo, por ejemplo, unas sandalias o poniendo alguna especie de gladiadora ligera, zapatos que se vean que no tienen el peso ni del color ni el peso de la construcción, como una suela pues gruesa, pesada. Tratemos de ir por algo más ligero. Las suelas que son un poquito más pesadas, como de sandalias, por ejemplo las gladiadoras que tienen una suela chunky, lo tendremos que usar no en el momento más caluroso, a lo mejor en el calor, pero en el entretiempo del calor, cuando estamos en el tránsito a cambiar de temporada. Creo que si llevas ropa ligera, tus zapatos deben de ir ligeros para no dar un peso. Así que, ¿ustedes qué opinan? Obviamente les voy a dejar ahorita al final de este video, si quieres seguir viendo o si te perdiste mi video, hablé de todo lo que tiene que ver con ropa interior o la cápsula de armario de ropa interior que toda mujer debe de tener. Este es súper importante, chicas. ¿Por qué es importante? Porque siempre les digo, si no hay un buen lienzo, pues obviamente no va a haber una buena pintura, un buen resultado. Así que es muy importante, y de repente en el calor, durante el calor, tenemos muchas fiestas, tenemos invitaciones y siempre queremos saber qué tipo de brasier, qué tipo de calzón o pantaleta utilizar o algún tipo de faja, qué podemos utilizar que nos pueda funcionar para vernos aún mejor. Muchas gracias por suscribirse, el like para mí es importante y me encantaría que me dejaran un comentario sobre qué no te utilizas tú definitivamente en esta temporada, qué te cae gordo utilizar, qué no te gusta, porque verdaderamente hace mucho calor. Muchas gracias, chicas, y pásenla muy bien y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.